Bienvenidos a una nueva edición de ULPAM TV. Hoy en nuestro programa, la presentación en la Universidad Nacional de La Pampa de la escritora y activista en derechos humanos, Alicia Parnoy. Mónica Molina entrevista en piso a la estudiante del Instituto Universitario de Londres, Francesca Wickens, que visita nuestra provincia interesada en el estudio de la lengua ranquel. Los informes sobre la jornada de panorama energético en la Facultad de Ingeniería, la charla de tratamiento no convencional de heridas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la presentación de las colecciones de la editorial de la universidad como parte de las actividades de la Semana del Libro. Textos testimoniales, escritura, reflexión y acción. Fue el tema que abordó Alicia Parnoy en el marco de las actividades rememorativas organizadas por la Universidad Nacional de La Pampa a 40 años del golpe militar en Argentina. Parnoy es una sobreviviente de la dictadura, profesora de Filosofía y Letras, docente en la actualidad en la Universidad de Loyola en Estados Unidos, donde se exilió luego de pasar por distintas cárceles y centros clandestinos de detención. Yo he pasado décadas denunciando lo que nos sucedió en la escuelita de Bahía Blanca y sobre todo porque la gente no sobrevivió. Sigo buscando esos bebés nacidos en la escuelita. Yo soy testigo del nacimiento de uno de esos chicos, del chico de Metz, Romero de Metz. Lo que sucede es que esta es una herida muy profunda también, entonces por una parte la prioridad era denunciar hasta que se logró justicia. Una vez que se logra justicia, que mi libro, La Escuelita, sirve como evidencia en los juicios contra los genocidas en Bahía Blanca, yo siento que ya puedo entrar a explorar otras áreas traumáticas, pero también con un impulso para seguir construyendo, para llegar a los jóvenes, para llegar a los niños, a la memoria. La actividad fue organizada en conjunto con la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 Limitada y el Banco Credicop Filial La Pampa. Este libro es una compilación de cuentos y versitos que yo le escribí a mi hija cuando yo estaba desaparecida en el campo de concentración. No podía escribir, por supuesto, entonces después, en el tiempo en la cárcel, cuando estábamos separados y no podíamos tocarnos y teníamos las visitas cada 45 días, y nos hablábamos a través de un vidrio y un tubo, ¿no? Mi nena era muy chiquita, tenía 1 año y medio cuando a mí me secuestran y me llevan a la escuelita de Bahía Blanca. Entonces, por eso son versitos y cuentos para nenes chiquitos que no pueden estar con la mamá, de algún modo. Y hay también un texto de mi hija que está desde la perspectiva de esa nena a quien le desaparecieron a sus padres, y una pintura de tapa, un collage de mi mamá Raquel Parnoy. Un cuerpo de mujer, un pecho de la luna, de tu vientre tu derecho y una cruz en América desnuda. En este segmento de entrevistas de ULPAM TV vamos a dialogar con Francesca Wickens. Ella es estudiante de español y de francés
Y llegó a La Pampa interesada por la lengua ranquel. Te damos la bienvenida, Francesca, Gracias. ¿cómo estás? Bien. Y contanos de dónde venís. Yo soy de Brighton, bueno, cerca de Brighton, que está en el sur de Inglaterra y está cerca de la playa, pero normalmente vivo en Londres y estudio allá normalmente. Bien, ¿y estás acá en Argentina desde cuándo? Ya llevo 2 meses y medio acá viviendo en Santa Rosa y sí, me queda 4 meses más, perdón. Hasta septiembre Sí, estás. eso es, sí. Bien, te iba a preguntar, ¿qué te motivó a pensar, a interesarte en la lengua ranquel? Que es algo tan particular, ¿no? También Claro. de nuestra provincia. Bueno, hay varias razones, pero cuando me dijeron que iba a venir acá a Santa Rosa, a La Pampa, yo me interesa mucho la historia en general y no solo la historia de, no sé, de las personas importantes en la historia, pero sino la gente en general y las raíces de una región. Entonces, para mí estudiar el pueblo ranquel y su lengua y su patrimonio y todo me interesó de una manera, de otra perspectiva de la historia. Empezaste pensando en la Patagonia, esto de la Patagonia, de la Pampa, Sí. son términos que por allí son atractivos, ¿no? Sí, Mirados sí. desde afuera. Sí, exactamente. Y en general, yo fui a Colombia, Ecuador hace 3 años ya. Y también este tema de los pueblos indígenas me interesaba muchísimo. Entonces acá donde tenemos este pueblo que hoy en día existe y tenemos unas colonias también de los ranculches, yo puedo ir a hablar con la gente de estos pueblos y es como un vínculo entre el pasado y también de hoy en día y eso me fascina mucho. ¿Ya tomaste contacto con los referentes de la cultura ranquel? Sí, esta semana voy a hablar con Daniel Cabral, que creo que es el último hablante bilingüe de la lengua ranquela. Y sí. ¿Y qué cosas te fueron atrayendo? Me refiero concretamente a la lengua, ¿no? La lengua es que yo no entiendo casi nada de la lengua, pero estoy viendo unas palabras y todo. Pero es como es una forma completamente diferente que el español y el francés. Y no sé, la lengua es más relacionada con las cosas de la naturaleza. Con la cosmovisión, ¿no? Exactamente, sí. Entonces su cultura está en su lengua y eso me interesa mucho. Porque yo vengo de un país donde, bueno, yo no podría hablar con los indígenas de Inglaterra, no tenemos esa cultura viva del pasado también. Y sí, en general me encantan las lenguas, entonces sí me interesa. ¿Has recorrido distintos lugares en búsqueda de referentes, de donde se pueden encontrar las raíces de la lengua ranquel? Es que yo solo empecé hace 1 mes y pico ya, pero he estado hablando con mucha gente acá en Santa Rosa que sabe mucho sobre el tema de la lengua ranquela, pero también de otros grupos de indígenas en Patagonia y todo, y me están ayudando muchísimo. Pero tengo muchas ganas de conocer a Daniel Cabral y a su familia en Victorica esta semana. Ah, bien, Sí. entonces vas allí a profundizar sobre todo los aspectos culturales, ¿no? Ya Exactamente. venís trabajando sobre eso de todas maneras. Sí, exactamente. Y sí. Bueno, te iba a preguntar, vos decías que es difícil reencontrarte, o por lo menos en tu país, Sí. con las lenguas, más de las raíces y demás. Y esta particularmente, ya decías que tomabas contacto con algunos vocablos. ¿Qué cosas por allí te interesaron más? ¿Qué te ha motivado, digamos, como para poder profundizar en esto? Que es difícil también, ¿no? Es muy difícil, sí. Acá, bueno, me parece bastante difícil también encontrar la información sobre el tema exacto de mi proyecto, porque no sé, cuando voy a unas bibliotecas y las librerías y todo, no hay tanta información sobre el ranquel, ni hay algunas cosas, pero hay muchas más cosas sobre, por ejemplo, la historia de Europa. Y para mí eso me fascina también porque
Bueno, yo me estoy enfocando en el tema de la invisibilización. Eso te iba a preguntar, Sí. que hay uno de los aspectos por el cual no encontrás información, Sí. que es una gran pregunta, ¿por qué está invisibilizado? Claro. ¿No? Y eso es lo que estudio en este momento, el pasado de este fenómeno de la disminución del pueblo y de la lengua principalmente. Pero también eso se ve en el hecho de que yo no puedo encontrar los materiales tan fácilmente como había pensado. Porque me parece, bueno, raro no, pero sí raro, digamos, que este pueblo, La Pampa, bueno, vivía en La Pampa y vive en La Pampa, pero no tenemos muchas cosas sobre su cultura, sobre su lengua. Es un estudio bastante nuevo con las personas en la facultad. ¿Y por qué te parece que no es tan visible? ¿Qué opinión tenés así a flor de piel, digamos? ¿Qué es lo que te surge? Bueno, a causa de la relación entre los indígenas en Argentina, pero también en toda Latinoamérica, entre ellos y las personas que vinieron de Europa y de muchos otros países. Y para mí la europeanización de Latinoamérica y el hecho de que en Argentina se habla castellano, pero había mucha gente de muchos países que hablaban como, no sé, alemán, italiano y todo. La lengua castellana era la cosa que unificó todos esos pueblos, todas esas personas que vinieron de muchos países. Entonces, no sé, es difícil decir por qué, pero la cultura ha cambiado bastante de lo que era en Latinoamérica y lo que es hoy en día. Yo no sé mucho del tema tampoco, no quiero decir nada, pero creo que sí. Y los pueblos originarios, digamos, no sé, no tienen plataforma como... No tienen el poder suficiente. No, eso, de vez en cuando no tienen voz. Hoy en día más que antes, creo, en los últimos 20 años, hay muchas más personas que están hablando de esos temas y muchas personas indígenas también que tienen esta voz. Pero en general creo que sí, también tenemos este problema que, no sé, que no tienen esa voz, posibilidad de expresarse. Bueno, Francesca, te agradecemos mucho haber estado en Ulpan TV y que tengas una buena estadía en nuestra provincia, profundizando sobre la lengua ranquel, que es muy importante. Continuamos en Ulpan TV.